Poderoso Señor. Te adoramos. No ponemos en pies, o nos quedamos en pies. Deberíamos estar en pie, ¿verdad? A su nombre. A su nombre. Vamos a escuchar la palabra del hermano Carlos Camacaro, pastor Carlos Camacaro, que viene desde Venezuela, ha venido por varios años y lo conocemos desde que estábamos en Grand Rapids, nos visitaba y él fue de gran bendición en aquellos tiempos. Luego aquí hemos visitado varias veces, ha sido de grande bendición y hoy va a ser de grande bendición. Me encanta escuchar el mensaje de mi hermano. Dios lo usa de una manera muy hermosa, así que vamos a escucharle. Pastor, bienvenido. Estás en su casa. ¡A su nombre! Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá en esta hermosa congregación, la cual yo aprecio y recuerdo mucho. Bueno, desde muchos años, desde el año 1999, cuando visité por primera vez esta congregación, pastoreaba el pastor Moya para ese entonces. Y bueno, gracias al Señor, mis amados hermanos. Reciban un cordial saludo de la iglesia que pastoreo, Centro Evangelístico de Maracay, de la Asamblea de Dios allá en Venezuela. De mi familia, mi esposa se llama Dulce, no de piña ni de coco, no, Dulce de Camacaro. Y mis hijos, Dúnica Siximari y Carlos Gabriel Camacaro. Bueno, me gozo y gracias a los pastores que están presentes acá respaldando esta actividad. Por allá está un apoyo desde Venezuela, allá está un grupo de venezolanos allá, mi hermano Hugo, su esposa, su hija Laura. Gloria al Señor. Bien, recordamos, amados, que estamos en vivo. Ahora estamos en vivo a través de Mi Porción Radio. Y estamos acá, usted puede contactar a través de Fire TV, Apple TV, Roku TV y otro TV por allá. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Junior Rodríguez, quien está coordinando la transmisión en vivo a través de estas plataformas virtuales. Bien, sin más, por favor, abran la Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer sus primeros 8 versículos. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Gloria a Dios!
Señor, gracias te damos por la palabra que acabamos de leer. Disponemos ahora toda nuestra atención para recibir de usted el consejo, la palabra, la exhortación que ya está predeterminada de parte suya para bendecir nuestras almas. Que en la medida que la palabra sea expuesta, que todos los concurrentes podamos salir altamente edificados con la palabra. Señor, sánanos con la palabra, santifícanos con la palabra, vigorízanos con esta palabra. Señor amado, edifícanos con la palabra y corrige, por favor, cualquier deficiencia que pueda haber en nuestras vidas a través del poder salvífico, rector, santificador de tu divina palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y le damos las gracias de antemano por lo que vas a hacer a favor nuestro a través de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese. El tema que quiero hacer resaltar en la noche de hoy se titula Sombras en la vida del ministerio del profeta Elías. Repito, sombras en el ministerio del profeta Elías. Indudablemente, mis amados hermanos, no cabe duda alguna que cuando usted y yo nos decidimos a servir al Señor, en cualquier área donde el Señor te ponga, te haya asignado, usted y yo, tarde o temprano, vamos, mis amados hermanos, a ser afectados o vamos a tener este enfrentamiento con diversos tipos de sombras. Y estas sombras o pueden eclipsar tu ministerio o pueden abrillantarlo. La idea central de este mensaje se fundamenta sobre el hecho de que todo siervo de Dios o todo hijo de Dios puede salir enriquecido con las sombras en el ministerio o del ministerio del profeta Elías. Usted se preguntará, pastor, ¿de qué manera yo me puedo enriquecer con esas sombras en el ministerio del profeta Elías? Pues en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, permítame subrayar 8 sombras con nombre y apellido, que en la medida que usted las internalice, en la medida que usted sea consciente de esta sombra que se hicieron presente en el ministerio del profeta Elías, en esa misma medida usted y yo saldremos enriquecidos y seremos triunfantes para la gloria de Cristo Jesús de Nazaret. La primera de ellas, mis amados hermanos, la primera sombra que comenzó a rodear la vida del profeta Elías está señalada en el versículo número 1 y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y esta primera sombra podemos, amados hermanos, identificarla de la siguiente manera. Diga conmigo: la sombra de personajes tenebrosos. Nótese allí que estos personajes tenebrosos, amados hermanos, comenzaron de alguna manera a fustigar, a presionar, a mortificar y a martirizar la vida del profeta Elías. Estos dos personajes tenebrosos son identificados como Acab y Jezabel. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. Acá dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y si Acab era malo, su esposa Jezabel era malísima. Una mujer extranjera, pagana, una mujer que incitó a la nación de Israel a las prácticas idolátricas de Baal, de Astarot, y pare usted de contar. Y estos dos personajes, amados hermanos, se conjugaron, se complotaron para fustigar y presionar la vida del profeta Elías. Los personajes tenebrosos siempre van a estar presentes en la vida de cualquier siervo de Dios. Si hacemos brevemente un recorrido por la vida de alguno de estos siervos de Dios, por ejemplo, Moisés. ¿Quién recuerda qué personaje tenebroso fustigó la vida de Moisés? Obviamente que Faraón.
Y el apóstol Pablo en su carta a Timoteo menciona dos de esos personajes tenebrosos cuando Pablo escribe a Timoteo: y así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos dos brujos, hechiceros, Janes, Jambres, Faraón, fueron sombras de personajes tenebrosos que de alguna manera fustigaron la vida de Moisés. Cuando pensamos en la vida del rey David, ¿qué personajes tenebrosos se le viene a sus mentes en torno al ministerio del rey David? Obviamente que Saúl, el rey Saúl, su propio hijo Absalón, los amalecitas, los filisteos y muchos otros más. Cuando pensamos en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor Jesús también fue objeto de las presiones, de las persecuciones de personajes tenebrosos representados en los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los principales líderes de la nación de Israel, que de alguna manera, mi amado hermano, persiguieron a Cristo Jesús. Cuando pienso en el apóstol San Pablo, también Pablo tuvo sus personajes tenebrosos, tipificados en los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que de alguna manera estaban desacreditando el ministerio apostólico de Pablo. No solamente los judaizantes, sino también Alejandro el calderero, Himeneo y Fileto y muchos otros personajes tenebrosos. La iglesia naciente en el siglo I no escapó de ello. Es que los personajes tenebrosos es una especie que no se han extinguido. En el siglo I podemos recordar algunos personajes tenebrosos que de alguna manera persiguieron, acosaron, fustigaron a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, como por ejemplo los diferentes gobernadores romanos de turno, representados en Nerón, Calígula, Decio, Domiciano, Diocleciano y muchos otros más emperadores romanos que de alguna manera fustigaron la iglesia de Jesucristo. Hoy en día todavía estos personajes tenebrosos siguen persiguiendo a la iglesia y siguen fustigando a los siervos de Dios. Usted podría identificar ¿qué personajes tenebrosos de alguna manera le han mortificado en su ministerio? Recordemos que tenemos un personaje tenebroso que no cesa, como dice la palabra, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, juntamente con sus emisarios, los demonios, amados hermanos, tiene un ejército de personajes lúgubres, sombríos, tenebrosos, que de alguna manera van a tratar de contrarrestar, minimizar, reducir tu avance en la ejecución del plan de Dios para tu vida en esta tierra. Si usted quiere tener victoria sobre su ministerio, usted no puede obviar que en tu ministerio te vas a topar con estos acá, con estos Jezabel, con estos personajes tenebrosos. Pero estos personajes tenebrosos propiciaron una segunda sombra que comenzó a fustigar la vida del profeta Elías. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me allanan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estos personajes tenebrosos propiciaron una segunda sombra que podemos redactarla de la siguiente manera. Diga conmigo: la sombra de palabras amenazantes. Acá y Jezabel, personajes tenebrosos, ellos propiciaron, o mejor dicho, Jezabel llevaba la voz cantante y Jezabel le juró al profeta Elías. Y exagerando un poco la nota, me imagino que Jezabel le dijo a Elías: mira Elías, por este puño y cruce que yo mañana pongo a rodar tu cabeza como un balón de fútbol, así como le hiciste a uno de mis pupilos. Esas palabras amenazantes, mis amados hermanos, todavía siguen vigentes. El diablo, mi amado hermano, vaya que es especialista para, como decimos en Venezuela, para enfriarnos el guarapo con palabras, promesas amenazantes. Así es, aleluya.
¿A cuántos de ustedes, de verdad, cuántos de nosotros hemos sido objeto de tales palabras? La palabra de la amenaza de un divorcio, la palabra despido, la palabra de cáncer, el diagnóstico de un médico, la palabra del deterioro crónico de algún órgano vital de tu cuerpo. Tantas palabras, mis amados hermanos. Con razón la palabra de Dios nos dice y nos advierte que el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua, en la palabra. Y dice el sabio Salomón: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada que dejan el hematoma. Ni que usted se unte irudoy, tencorú o penca de sábila, el hematoma no desaparece, porque está allá adentro. Por eso debemos tener cuidado con las palabras que decimos, mis amados, porque esas palabras pueden marcar. Y el profeta Elías, vaya que fue víctima de un sinnúmero de promesas, palabras amenazantes. Usted y yo, por el hecho de ser hijo de Dios, cristiano, siervo de Dios, por muy reverendo que usted sea, por muy pastor que usted sea, por muy apóstol, misionera, profeta que usted sea, usted también será víctima de estas palabras amenazantes, porque Satanás te la ha jurado y va a tratar de hacerlo indecible para que usted no siga adelante. Y te querrá insuflar tu ánimo diciéndote que tú no sirves, que tú no eres llamado, que tú no estás capacitado, que no tienes preparación teológica, que no tienes preparación profesional, y un montón de palabras que de alguna manera pretenderán minimizar tu avance. Pero estos personajes tenebrosos, con sus palabras amenazantes, propiciaron una tercera sombra que comenzó a orbitar en la vida del profeta Elías. Versículo número 3. Y viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Esas palabras que escuchó el profeta Elías, amado hermano, propiciaron una tercera sombra. Diga conmigo: la sombra de pensamientos encontrados. Aquellas palabras hicieron eco en la mente del profeta Elías. Aquellas palabras, mis amados hermanos, soltaron todo su veneno letal en la mente, en el ánimo, en el espíritu del profeta Elías. Y en Elías se suscitó una turbación mental, una crisis emocional, una crisis existencial. ¿Y quién no cae en crisis? Cuando te dicen que tienes cáncer, cuando tu esposo te amenaza con un divorcio, cuando tu muchacho contumaz y rebelde no obedece a sus padres. ¿Quién no entra en crisis cuando somos amenazados por estas promesas amenazantes? Somos seres humanos y como tales, mis amados hermanos, nos turbamos. El Señor Jesucristo así lo declaró cuando dijo allá en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. Quiere decir que podemos, como seres humanos, podemos turbarnos, podemos angustiarnos, podemos caer, mis amados hermanos, en una crisis existencial ministerial. No estamos ajenos a ello. Y estos pensamientos encontrados, estos sentimientos encontrados en la vida del profeta Elías, Elías sopesó el peso de aquellas palabras, porque aquellas palabras habían sido dadas nada más y nada menos que por Jezabel, la reina de Israel, y tenía peso. Y aquellas palabras suscitaron turbación. Por eso, mis amados, reitero e insisto, tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas, porque esas palabras, vaya que tienen peso y pueden afectar las personas a quien usted dirige esas palabras. Cuando tú le dices a tu hijo: mira, cabecetopia, cabecetapara, ese muchacho se cree que es una cabecetapara o una cabecetopia, y entonces la matemática no le entra, el inglés no le entra, la gramática no le entra. ¿Por qué? Porque se cree que es una cabeza de tapara que no entiende nada. No, si mi mamá y mi papá lo dicen que yo soy un cabecetopia, que yo soy bruto, entonces yo soy bruto. No, tengamos cuidado, mis amados hermanos. Pero estos pensamientos encontrados
produjeron una cuarta sombra en la vida del profeta Elías. Versículo 4. Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estos pensamientos, sentimientos encontrados en la vida del profeta lo empujaron, lo indujeron, amados hermanos, para que se propiciara una cuarta sombra. Diga conmigo: la sombra de pasos desalentadores. Esa crisis emocional en la vida, esa crisis existencial en el profeta Elías, hicieron que el profeta diera ciertos pasos desalentadores. Y cuando usted compara estos pasos desalentadores que hizo el profeta Elías en el versículo 4 con otros pasos que él había realizado, uno se queda perplejo, uno se queda, mis amados hermanos, confundido. Veamos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Vemos allí al profeta Elías dando pasos milagrosos, pasos en lo sobrenatural. Dice el versículo 21: y Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Mire, para Elías lo sobrenatural era natural. Elías estaba acostumbrado a ver estas manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Elías estaba acostumbrado a caminar en lo sobrenatural, en lo milagroso. Para él era natural dar pasos en lo milagrosos. Aleluya. Cuando leemos Primera de Reyes, capítulo número 18, versículo número 40, vemos allí Elías en el monte Carmelo. Entonces dijo Elías: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Ahí vemos al profeta dando pasos valerosos, porque vaya coraje, vaya valentía, vaya, mis amados hermanos, coraje que tuvo el profeta para degollar a estos 850 falsos profetas de Baal y de Astarot. Hay que tener los pantalones bien puestos para empuñar una espada, un machete, un hacha y degollar. Imagínense la escena, el chorrero de sangre, de sesos, de carne, mis amados hermanos. Y Elías estaba allí con ese guáramo, con esa valentía, allí todo aguerrido. Pasos valerosos. Cuando leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44 al 46, vemos al profeta dando pasos portentosos. Versículo 43: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano, escúchese, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Elías le dice acá: prepara tu carro, prende el carro y vete, porque viene un aguacero, viene una gran lluvia, una gran tormenta. Y acá se montó en el carro. Yo no sé si era un Mustang GT, yo no sé qué marca de carro era, pero acá se montó en el carro y arrancó. Y Elías le dio: no, dale guaya, dale milla, dale gasolina. Y cuando ya iba a cierta distancia, bastante lejos, dice la palabra que el poder de Dios cayó en Elías, que Elías pegó una carrera, alcanzó acá y llegó primero que acá. Pasos portentosos, pasos milagrosos, pasos valerosos,
pasos portentosos, y ahora en Primera de Reyes 19:4, pasos desalentadores. ¿Se da cuenta? Oye, pero qué cosa, ¿no? Pero yo, pastor, que yo no entiendo. Yo tampoco. ¡Alabado Dios! Pero con razón dijo Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que a nuestras. A veces hay cristianos que amanecen en la mañana, están su fe como un gigante, una fe grande, una fe bien engrandecida, pero al caer la tarde están como la calabaza, la llamo la verdolaga, por el suelo. Amanecemos bien, pero terminamos mal. Bueno, Elías, mis amados hermanos, mira 4 pasos desalentadores que hizo el profeta. Según el versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Pero el versículo 3 dice que está en Judá y dejó allí a su criado. En primer lugar, Elías, el primer paso de desaliento es que Elías se margina, se aísla, despide a su criado, a su asistente, a su amanuense, a su secretario, lo despide: vete, yo no sé cómo se llamaba, pero váyase. Y Elías se quedó solo, se aisló, se marginó. Amados hermanos, cuando usted vea la silla donde solía sentarse o donde suele sentarse el hermano Pepe, que está vacía por cierto tiempo, es una señal intermitente que te dice: sos, mayday, peligro. Algo le está pasando a ese hermano que ya no ha venido a la iglesia. Alguna situación, algún personaje tenebroso, alguna palabra amenazante, alguna crisis existencial lo está induciendo a cometer pasos de desaliento. Y Elías se aisló, se marginó, dejó de congregarse. El segundo paso de desaliento que comete Elías, según el versículo 4, mis amados, no solamente se margina, sino que se deprime. Y dice: y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando una persona está en una crisis depresiva, cuando una persona está en una depresión aguda, extrema, intensa, es normal que pensamientos de suicidio pasen por su mente. Y Elías quería que Dios lo matara, que Dios le quitara la existencia. Pero saben, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque Dios no siempre dice amén a nuestras oraciones. Porque a veces no sabemos pedir como conviene, como dice la palabra del Señor. Y para eso tenemos el Espíritu Santo que intercede a favor nuestro. Como el caso de aquel padre que le dice al niño: se van a acostar, un niño apenas de 8 o 9 años, y el papá le dice al hijo: hijo, usted esta noche va a dirigir la oración para dormir. Ah, sí, está bien, papá. Y se arrodillaron y el niño cruzó sus manitas y comenzó a orar así: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. En el nombre de Jesús, amén. El papá se queda extrañado: pero hijo, ¿pero qué clase de oración es esa? Ah, no, papá, yo oro así. Yo le doy letra a Dios y que Él ordene las palabras. Yo le doy la letra, pero que Él ordene. A veces somos como ese niño. Le damos palabras: Señor, yo no sé lo que estoy diciendo, pero usted ordene. Usted ponga en orden lo que está desordenado. Yo no sé qué estoy pidiendo, pero tú sabes lo que a mí me conviene, Señor. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Dijo Dios amén? No. Otro paso de desaliento que cometió el profeta Elías: no solamente se margina, se deprime, sino que se desanima. Se tira allí al abandono, se echó bajo el enebro y ahí se quedó, esperando que la muerte le llegara, ya sea por inanición, ya sea por deshidratación, ya sea que le venga una víbora, una culebra, un escorpión, un alacrán, qué sé yo. Pero Elías estaba esperando la muerte. Y ahí vemos, mis amados hermanos, al profeta sumido en esa crisis. 4 sombras: la sombra de personajes tenebrosos, la sombra de palabras amenazantes, la sombra de pensamientos encontrados y la sombra de pasos desalentadores.
Ahora, permítame ilustrarlo de esta manera. Voy a pedir aquí 5 hermanos voluntarios que pasen adelante. Voy a pedir el grupo de musical que están bien adornaditos, bien, están uniformados. Y venga usted, jovencito, por acá. 4, 5. Ok. Bueno, aquí vamos a poner a Adán, que tiene cara de profeta. Profeta Elías. Ponte aquí en el medio. Usted y yo estamos representados acá. Tu ministerio, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu liderazgo, cualquiera que sea tu trabajo en la obra del Señor, usted y yo estamos representados acá, en el profeta. Y al profeta Elías 4 sombras comenzaron a rodearlo, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la primera de ellas? La sombra de personajes tenebrosos. Denle la vuelta allí, denle la vuelta y asústelo, dígalo. No, usted no. Denle la vuelta. Y hágale así, exacto. El coco, te va a salir el coco allí. Ajá. Esta sombra de personajes tenebrosos produjeron una produjeron una segunda sombra, palabras amenazantes. Asuste allí al profeta. Habla, dígale cosas. Mira, bueno, para nada, cocolizo, qué sé yo, en fin, súltalo allí. Esa segunda sombra produjo una tercera sombra, la sombra de pensamientos encontrados, crisis interna, crisis existencial. Y esa tercera sombra produjo una cuarta sombra, la sombra de pasos desalentadores. Y ahí está Elías, rodeado de sombra, entre sombra. Amado hermano, y en la medida que esa sombra iban rodeando al profeta Elías, Elías se iba disminuyendo, reduciendo, se iba allí agazapando hasta que quedó allí reducido. Esa es la intención y el propósito de la sombra, reducirte hasta tu más mínima expresión. Eso. Reducir hasta su más mínima expresión. Ahí está la sombra. Iglesia, no te extrañes si tu matrimonio está siendo rodeado por esas sombras. No te extrañes si tu hogar está siendo rodeado por esa sombra. Si la iglesia americana está siendo rodeada por diversas sombras. Porque la intención es que usted no siga adelante, que usted no haga el trabajo que Dios le ha enviado. Pero déjame decirte que aunque estas sombras te rodeen y te haya reducido hasta tu más mínima expresión, habrá una sombra que es sobre toda sombra, y es la sombra del Omnipotente, la sombra del Dios Todopoderoso, que vendrá a tu auxilio y te asistirá. Ahora vemos otra clase de sombra. Vimos las primeras 4 sombras que eclipsaron la vida, el ministerio, pero ahora vemos otras clases de sombras que van a brillantar, que van a relucir el ministerio del profeta Elías. La primera, la número 5, diga conmigo, la sombra de la presencia divina. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Amada iglesia, Dios enviará su ángel. La presencia de Dios está contigo, y Dios no te va a dejar a la merced de esta sombra de personajes tenebrosos, sino que Dios enviará sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Tu hogar, tu matrimonio, tu liderazgo, tu ministerio, amado hermano, está a la mira del Dios Todopoderoso. Y hoy ha venido un ángel de Dios y está tocando tu alma, está tocando tu espíritu, está tocando todo su ser. La sombra de la presencia divina. Porque una cosa es estar entre sombras, y ahí estaba el profeta Elías, las primeras 4 sombras, en el valle de la sombra de muerte, rodeado entre sombras. Y una cosa es estar entre sombras, y otras es estar bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121 nos recuerda que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios está con ustedes. Dios está conmigo. Dígale al que está a su lado: Dios está contigo. No desanimes.
No temas, el Señor está contigo. Pero vemos, amados hermanos, que la sombra de la presencia divina originó una sexta sombra. Diga conmigo, la sombra del programa de rehabilitación o programa de restauración, como usted quiera llamar. Dice el versículo 6: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra que pueda haber en nuestra vida se llama Jehová de los ejércitos. Amén, seguro que sí. Cuando una persona está deprimida, lo menos que quiere escuchar cuando está en esa condición es un regaño, es un sermón. Y Dios, amado hermano, como buen psicólogo, como buen conocedor de la naturaleza humana, Dios sabía lo que necesitaba Elías. Elías lo que necesitaba era un refrigerio, necesitaba era descanso, y dejó que comiera, que bebiera y que descansara. Lo somete a un programa de restauración o a un proceso de rehabilitación. Amado hermano, Dios es un Dios que ama el descanso. Dice en el libro de Génesis que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y al 7º día, ¿qué hizo Dios? Descansó. ¿Se cansó Dios? No, Él no se cansa. ¿Pero por qué descansó? Pues para dejarnos ejemplos, que así como Él descansó, usted y yo también tenemos que aprender a descansar. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios ese 7º día? Aquí en mi imaginación loca, Dios agarró su morralito y se fue para unos cayos del Caribe, una isla del Caribe, una isla paradisíaca, y quitó un chinchorro, una hamaca de palma a palma, y ahí descansó plácidamente contemplando su creación. Descansó, se tomó su relax, su vacación. El Salmo capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor Y nada me faltará. y en lugares de delicados pastos me hará A descansar. junto a agua de reposo me pastoreará. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré Descansar. Dios es un Dios que ama el descanso, y Dios quiere que sus siervos también aprendan a descansar. Amados hermanos, tenemos que bajarle 2 a nuestras actividades, bajarle 2 a nuestros compromisos, y a veces nos olvidamos de descansar. Pero Dios sometió al profeta a un proceso de rehabilitación, lo puso a comer, a beber y a dormir. Y yo me imagino al ángel allí, amados hermanos, arrullando al profeta Elías y quizás cantándole una canción de cuna: duérmate Elías, duérmete ya, que por allá anda la loca Jezabel que te quiere matar. Alabado Dios. Sabe, hermano, que el descansar es una bendición, es un medio de gracia, porque a través del descanso nocturno usted y yo reponemos fuerza, el Señor nos ministra, es una bendición. De hecho, está plasmada en las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí, descansé, porque tú, Jehová, me sustentas. Y allí Dios sometió a su siervo a un proceso de restauración. Estimados pastores, estimados líderes, predicadores, estimados siervos del Señor, iglesia, amados hermanos, apreciemos el descanso, apreciemos el relax, apreciemos el reposo, porque a través de ello el Señor también nos ministra. El versículo 7 da cuenta de una 7ª sombra en la vida del profeta Elías. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí encontramos una 7ª sombra. Diga conmigo: la sombra de prolongación del camino. Quizás Elías, cuando estaba en el enebro, a lo mejor tarareó aquella canción popular mexicana que dice: hasta aquí me trajo
bajo el río. Bueno, ¿qué río lo trajo hasta ahí? Si es el río de Jezabel o si es el río del hombre, bueno, hasta allí. Pero si es el río de Dios, todavía largo camino te resta por transitar. Amada iglesia, Dios va a ministrar a tu vida porque usted todavía no ha acabado la obra que Dios te ha encomendado. Todavía a usted le resta camino y no habrá diablo ni acá, ni Jezabel, ni demonio alguno que frustre y eclipse lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Y Dios se valdrá de mil maneras para restaurarte, para renovarte, para insuflar en ti vigor, energía, fuerza, ánimo para seguir adelante, porque el largo camino te espera por ahí. Aleluya. Elías pensó que ya había acabado todo. No, y Dios le dice por allá en Primera de Reyes 19:15, y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló Elías a Eliseo, y bueno, ahí está. Dios le prolonga las metas, le prolonga el trabajo, le prolonga la actividad, porque todavía largo camino le restaba al profeta. Usted se va de esta tierra, hermano, no cuando el COVID lo diga, no cuando las circunstancias quieran, no cuando el diablo quiera, no, usted se va de aquí cuando el Señor así lo ha determinado. Y esta sombra de la prolongación del camino, amado hermano, podemos encontrar una octava sombra en la vida del profeta Elías. Número 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Diga conmigo: la sombra de persona fortalecida. Ahora vemos al profeta fortalecido. Dice: y caminó 40 días y 40 noches fortalecido con aquella comida. Vaya que hay comidas que nutren, que fortalecen. Deje de estar comiendo comida chatarra que no le ayudan para nada. Coma sano, coma balanceado. Pero sabe, hoy usted está comiendo una comida que va a fortalecer tu alma y tu espíritu, y es la comida de la palabra del Señor. Cuando uno tiene una hambre de esa de perro con cruce de caballo, híjole, mira, hay personas que usted no se le puede acercar cuando tienen hambre porque pierden la dulzura de su carácter. Sí, se encolerizan, se vuelven hot, se transforman en una bestia. Pero cuando comen esa pupusa, ese pabellón, esa pasta con carne guisada, lo que vamos a comer ahorita, oye, uno siente como que el alma le viene al cuerpo. Uno se siente fortalecido. Yo me imagino tremenda comida, una comida sencilla que preparó el Señor delante. Ascuas, torta cocida en las ascuas y agua. Pero vaya comida tan nutritiva que le preparó aquel ángel, que Elías, fortalecido, hizo una caminata sobrenatural. Caminó 40 días, 40 noches sin detenerse hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es un alimento que nutre el alma, el espíritu y hasta el mismo cuerpo. La palabra de Dios, amados hermanos, nos fortalece, y Dios te fortalece en esta noche con esta palabra, porque aún te resta camino por llegar, y vas a llegar hasta Horeb, el monte de Dios. Por eso no subestimes la palabra del Señor. Por eso, estimados pastores y predicadores, he aquí el desafío que tenemos nosotros de predicar la palabra
palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, preparar bien el alimento espiritual, porque siempre va a haber almas que están necesitadas de esa palabra, de esa comida, y fortalecido con aquella comida. ¿Cuántas veces usted se ha sentido deprimido, alicaído, y cuando usted lee la palabra del Señor, usted nota, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo le habla y usted siente como las fuerzas remozadas, renovadas, vigorizando? Por razón dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 22, dijo: abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces las circunstancias hacen que nos desgastemos, perdemos la energía, caemos en crisis, mis amados hermanos, y nos sentimos que vamos a desfallecer, que nos van a echar polvo, tierra encima? Pero cuando estamos en ese punto, mi amado hermano, nuestra alma nos hace suspirar y desear que Dios nos vivifique, nos reavive, nos avive conforme al poder de la palabra del Señor. Por eso no podemos subestimar este sacrosanto libro que es la palabra de Dios. Ame la palabra, lea la palabra, come la palabra, nútrete con la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos volver a esta senda antigua, volver a la palabra del Señor y meternos en ella y dejar que el Espíritu Santo nos ministra y nos nutre con estas eternas palabras de este libro santo. Sombras en la vida del profeta Elías. Hemos visto, mis amados hermanos, 8 sombras. 4 de ellas, amados hermanos, pretendieron eclipsar, pretendieron reducir, pretendieron frizar, congelar el ministerio del profeta Elías. Pero vimos también que hubieron 4 sombras que, por el contrario, mi amado hermano, abrillantaron el ministerio de Elías, lo reforzaron, lo reanimaron y lo vivificaron. Amada iglesia, por cada sombra tóxica habrá una sombra nutritiva. Por cada sombra diabólica habrá una sombra divina. Por cada sombra maligna habrá una sombra benigna. Amado hermano, si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová de los ejércitos. Que Dios le bendiga, que Dios te guarde, iglesia. Póngase de pie y demos gracias al Señor por su palabra. Si en esta hora hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal, levante su mano allí donde está y estaremos orando por usted. Si hay alguna persona que desea aceptar a Cristo Jesús, que desea reconciliarse con el Señor en esta noche, bendito el nombre de Jesús. Si no lo hay, pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Iglesia, yo no sé qué tipo de sombra te está rodeando. Yo no sé si son las sombras de personajes tenebrosos que te están mortificando. Yo no sé si alguien te ha jurado algún daño. Yo no sé qué efectos tóxicos han tenido esas promesas o esas palabras en tu vida que te han hecho deprimir, te han hecho desfallecer. Pero déjame decirte que el Señor está aquí para reanimarte, para fortalecerte. Y Él hoy te ha tocado con esta palabra y te dice: hija mía, no temas. No temas, porque largo camino te resta. He aquí que yo fortalezco tu vigor. He aquí que yo fortalezco tu ánimo con mi palabra. Y Rabacaya, y mi palabra no volverá vacía. Si usted necesita